Hola, este es Olivier Hidalgo de NP Hypnosis Center en London, Ontario, Canadá. Y ahora vamos a hablar de control mental, cómo conocer un poco más de nuestra mente para evitar que otros controlen nuestra mente. En principio, hablamos de una mente consciente, de una mente subconsciente y de una mente inconsciente. Algunos también hablan de una mente supraconsciente. Para razones de este video vamos a hablar de mente consciente, mente subconsciente y mente consciente. Pongamos un ejemplo. Cuando aprendemos a manejar un vehículo, un carro, al principio lo hacemos de una manera totalmente consciente. La manera que ponemos los pies lo hacemos conscientemente, la manera que ponemos las manos, la manera que vemos la carretera, el carro, las cosas que están a su alrededor. Todo es hecho de una manera consciente. Nos percatamos de todo lo que hay a nuestro alrededor y cada movimiento que hacemos lo pensamos antes de hacerlo. Después de un tiempo, a través de repetición, el movimiento se vuelve automático y todo lo que sucede cuando manejamos se vuelve automático al punto que no nos damos ni cuenta de lo que estamos haciendo, sencillamente manejamos. ¿Por qué? Porque toda esa información, por medio de la repetición, ahora forma parte de nuestro subconsciente. El botón de manejar está ahí. Cuando manejamos, el botón se aprieta, el subconsciente toma cargo y usted maneja sin poner atención a lo que está haciendo. Obviamente ponemos atención a la calle, ¿cierto? Pero incluso muchas veces podemos llegar a un lugar y no nos damos cuenta, lo que los hipnotistas llamamos hipnotismo de manejar. Cuando muchas veces uno llega a un lugar y dice, bueno, ¿qué pasó? Ni cuéntame de que llegué a este lugar, ¿no? Es como cuando tenemos los anteojos puestos y los andamos buscando y decimos, ¿dónde están mis anteojos? Ahora bien, eso es parte de la idea de cómo a veces el subconsciente crea cosas automáticas en nuestra vida. El subconsciente aprende por repetición, por autoridad, por emoción, una emoción fuerte, una emoción negativa o positiva, y por imaginación. Cuando hablamos de inconsciente, estamos hablando de todas las actividades que se realizan en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y sencillamente no forman parte de nuestra atención, como cuando respiramos o cuando el corazón palpita, ¿no? Son cosas que se realizan inconscientemente. Claro, respirar, por ejemplo, podemos conscientemente respirar más despacio, más suave, más prolongado, pero en principio es un proceso inconsciente. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo la parte del subconsciente. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos por repetición, aprendemos por emoción, aprendemos por imaginación y aprendemos por autoridad. Cuando estamos pequeños, de 0 a 8 años aproximadamente, aprendemos basado en lo que nuestros padres nos dicen, nuestro ambiente social nos dice, aprendemos por observación, por repetición y por autoridad. Lo que papá, mamá dicen, lo creemos. Si papá nos dice que somos muy inteligentes, no lo creemos que somos muy inteligentes. Si ellos nos dicen que somos muy tontos, nos creemos que somos muy tontos. Aprendemos por una emoción fuerte. Si un niño encuentra un perro y un perro lo asusta a tal grado que se le crea una fobia, cuando llegue a un adulto ese niño va a tener esa fobia, aun que conscientemente sepa que no tiene por qué tenerle miedo a los perros, le va a tener miedo a los perros porque en su consciente de niño creó ese miedo. Si un niño o un joven aprende algo negativo o alguien por autoridad, particularmente un padre, por ejemplo, o un profesor, le dice usted no sirve para nada, usted nunca va a aprender matemáticas porque las matemáticas usted es muy lento, nunca lo va a aprender, va a llegar adulto y va a tener siempre ese problema. Otro ejemplo es el dinero. Muchas veces por aspectos religiosos se nos ha enseñado que el dinero es malo. El dinero no es malo. El uso que nosotros hagamos del dinero es lo que puede ser malo o bueno. Pero en términos generales, ¿qué sucede? Que si yo creo que el dinero es malo, nunca voy a tener dinero porque no quiero ser malo.
a menos que usted sea una persona que no le importa ser malo y tener dinero, pero en términos generales decimos, si yo creo que el dinero es malo, nunca voy a tener dinero. ¿Por qué? Porque en mi mente subconsciente está allí para proteger. Un ejemplo bien obvio y bien característico es del que fuma. La persona que fuma y dice, no, yo fumo porque me relaja. Entonces mi subconsciente, mi facultad crítica, acepta como real, como cierto que el fumar relaja. Mi mente subconsciente, mi factor crítico, acepta que fumar me relaja, que es una verdad y que es algo bueno para mí. Vengo yo como adulto y digo conscientemente, no quiero dejar de fumar, ya no quiero fumar porque me está haciendo daño a mi salud, porque ya no es socialmente aceptable, pues todos mis amigos no fuman, entonces yo no quiero fumar tampoco. Usted dice, bueno, voy a dejar de fumar, pero ¿qué pasa? Su mente subconsciente dice, no, no, usted no va a dejar de fumar, porque fumar es bueno para usted. Fumar es sociablemente bueno para usted, porque usted se relaja cuando fuma. Y si usted deja de fumar, se va a sentir tenso. Y yo estoy aquí para protegerle y por lo tanto no voy a dejar que usted deje de fumar. Y por eso se hace difícil dejar de fumar cuando lo hacemos a través de la fuerza de voluntad. Por supuesto se puede hacer, porque acabo de mencionar que una de las formas del subconsciente de aprender es la repetición. Y si yo insisto a través de repetición y yo mismo me doy sugestiones positivas, puedo lograr que el subconsciente, usando la fuerza de voluntad, acepte que dejar de fumar es bueno y simplemente dejo de fumar. Pero si usted nota, toda persona que deja de fumar usando la fuerza de voluntad sufre de mucha tensión durante el proceso de dejar de fumar y muchas veces se vuelve una persona que si ve a otro fumando le molesta. ¿Por qué? Porque el subconsciente está ahí diciendo fumar es bueno, fumar me relaja. Yo te dije que si dejabas de fumar te ibas a poner tenso. Una de las ventajas de la hipnosis en ese aspecto es que la hipnosis va directamente a su subconsciente. Al ir directamente a su subconsciente, la hipnosis le cambia esa creencia. Repito, el subconsciente tiene creencias creadas por repetición, por emoción positiva, negativa, por imaginación y por autoridad. En el caso de fumar, en un momento dado yo creé en mi mente que fumar era positivo, que fumar me relaja. Usando hipnosis, yo pongo la facultad crítica a un lado de una forma temporal, no permanente, forma temporal, y cambio esa sugestión y le digo a la persona, fumar no es bueno, fumar no es algo que le relaja, usted puede aprender a relajarse de otras maneras y usted puede dejar de fumar sin crear tensiones, sin aumentar de peso, sin sentirse todo lleno de tensión, porque muchas veces sucede que la persona deja de fumar y en lugar de fumar comienza a comer mucho y aumenta de peso. Usando hipnosis se puede dar esa sugestión para que la persona evite. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, esas creencias que tenemos internamente se cambian y dejar de fumar se vuelve mucho más fácil. Eso es el poder de su mente y el poder de la hipnosis. No es magia, es sencillamente el hecho de que es la manera en que usted aprende. Repito, ¿cómo aprende su subconsciente? En repetición, en emoción, usando emociones, ya sean positivas o negativas, como cuando hablamos de que un perro me asustó cuando yo era un niño y por eso le tengo miedo a los perros. Es una emoción fuerte, negativa. Ah, o mi papá me dijo que yo nunca era bueno para las matemáticas y por eso no soy bueno para las matemáticas. ¿Por qué? Porque su papá, una autoridad, le dijo eso. La mente subconsciente, la facultad crítica, no distingue entre lo que es cierto y es falso. Juzga y analiza basado en información que ya tiene. Por supuesto, un niño de 7 años tiene mucho menos información que un adulto de 30 años. Pero aún así, un adulto de 30 años puede tener en su subconsciente mucha información que es falsa.
y que él la cree como cierta. El ejemplo del dinero. O que una persona, por ejemplo, va a ir a una entrevista de trabajo y él en su subconsciente se siente una persona insegura que nunca puede conseguir un trabajo, que siempre cuando llega a la entrevista comete algún error, que algo siempre mete las cuatro, como dicen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que su subconsciente está ahí y usted se prepara y conscientemente se prepara y repite y va a la entrevista y su subconsciente dice, aquí vengo a proteger y pum, le hace cometer un error, le hace cometer una torpeza que hace que no tenga ese trabajo. Porque su subconsciente está ahí para protegerle. Pero, repito, el subconsciente no distingue entre lo cierto y lo falso. El subconsciente cree que lo está protegiendo. El caso del perro con el niño. Usted como adulto ve un perro, el subconsciente inmediatamente empieza la alarma, peligro, 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 perro, perro, perro. Y usted sabe que conscientemente eso no es cierto, que el perro no es un peligro, claro, cierta precaución, pero no es un peligro. Pero su subconsciente está ahí para protegerlo. Si usted quiere dejar de fumar, su subconsciente está ahí y le dice, no, no, el fumar te ayuda a relajarte, no voy a dejar que dejes de fumar porque fumar te ayuda a relajarte. Si usted, por ejemplo, quiere crear o cambiar una creencia social, una creencia política, una creencia religiosa, todavía es más difícil. ¿Por qué? Porque hay factores más familiares, más profundos. Por ejemplo, hacer cambiar a alguien de religión es muy difícil. Hacer cambiar a alguien su punto político, su punto de vista político es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene en su subconsciente una serie de creencias. Cuando hablamos de creencias, perdón, cuando hablamos de creencias, no me refiero a las creencias religiosas, me refiero a lo que creemos como cierto o falso, independientemente si es falso o es cierto. Nuestra facultad crítica aprende basado en la experiencia que ya tenemos. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un punto de vista político, y yo creo un montón de cosas, esas un montón de cosas ya están en mi subconsciente, y aunque alguien me presenta una idea nueva, me es más difícil aceptarla porque mi mente subconsciente dice, no, eso no es cierto, aunque sea cierto. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente está ahí. Lo mismo si hablamos de religión. Cambiar, hacer convencer a una persona que tiene cierta creencia religiosa de que lo que cree está equivocado, es muy difícil. Puede usted presentar las pruebas enfrente y ponérselas y no lo va a ver porque no quiere verlo porque su subconsciente tiene una serie de creencias internas. De nuevo, el ejemplo de tener dinero, si usted cree que tener dinero es malo, en su subconsciente usted cree que tener dinero es malo, aunque conscientemente usted diga yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer el otro, voy a tener dinero, su subconsciente lo bloqueará y hará que cree problemas. Entonces, ¿cómo nos defendemos de que una persona controle nuestra mente? ¿Cómo nos defendemos de que un negocio controle nuestra mente, que una religión controle nuestra mente, que un político controle nuestra mente? Lo primero es aprendiendo lo que estamos hablando, cómo funciona nuestra mente, en base a repetición, en base a emoción. Si usted va a una reunión religiosa, ¿qué usan ellos? ¿O qué usa cualquier religioso, líder político, social perdón, medios sociales o alguien que le quiere vender un producto o un servicio? Repetición, emociones, como alegrarle mucho y sentirse bien. Autoridad, ¿qué es lo que pasa muchas veces en un anuncio? Poner un artista o una persona que representa autoridad, porque de esa manera usted se va a convencer más. Si en ese anuncio ponen a una persona que para usted no tiene ninguna autoridad, que para usted no tiene ninguna importancia, usted muy difícilmente va a comprar ese producto. Pero si esa persona tiene autoridad, eso va a influenciar en su decisión de comprar un producto. Parece cosas simples y muchas veces uno puede decir, sí, yo ya sé eso, sí, yo ya sé eso, sí.
pero a veces no lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica y no somos cuidadosos, sobre todo cuando hablamos de religión y de política. Muchas veces dejamos que otros controlen nuestras ideas y no pensamos por nosotros mismos. Cuando una persona por autoridad le dice algo, usted tiene que tener la capacidad de analizar esa información y ir a investigar. No solamente decir amén, 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 ya sea un político o un religioso o cualquier otra persona que está tratando de influenciar su vida, ya sea un negocio o alguien que le quiere vender una idea o un servicio. Nuestra mente es muy poderosa y puede ayudarnos mucho a crear cambios positivos, pero al mismo tiempo puede ser un problema, por lo que acabamos de mencionar. El subconsciente acepta basado en experiencia, basado en emoción, basado en imaginación, basado en repetición, basado en la autoridad. Pero no distingue si es cierto o falso, no distingue. Una persona no distingue si algo es cierto o falso. Si él cree que es cierto, para él es cierto. Si ella cree que es falso, para él es falso. Así de simple. Independientemente de que usted le muestre información y que le haga ver o que le quiera hacer ver que es falso o que es cierto. Entonces la clave para ustedes, ¿cómo funciona mi subconsciente? ¿Cómo aprendo? Aprendo por repetición. Si alguien me está vendiendo algo, estoy viendo un anuncio, observe. La próxima vez que vea un anuncio, póngale atención y observe. ¿Para quién va dirigido ese anuncio? ¿Para usted? ¿Para gente más joven? ¿Para gente más vieja? ¿Para gente de sexo diferente al suyo? ¿Para quién va dirigido? ¿Qué están usando? ¿Están usando repetición? ¿Están usando emoción? ¿Están usando autoridad? Cuando usted va a una reunión religiosa o política, ¿qué están usando? ¿Autoridad? ¿Repetición? Si usted va, es parte de una religión, sabrá que se usa mucho la repetición y la emoción. Ahora, desde el punto de vista positivo, ¿cómo podemos usar eso a nuestro favor? Cuando hacemos algo, poner la emoción. Por ejemplo, si yo me voy a preparar para una entrevista de trabajo, poner la emoción de que voy a salir bien, de que están bien, de que me voy a convencer, además de que voy a practicar cómo voy a hacer la entrevista, voy a poner la emoción en eso. Si necesito, voy a repetir. Si necesito, voy a poner autoridad. ¿Cómo puedo poner autoridad en eso? En convencerme a mí mismo usando mi imaginación y verme a mí mismo ante una persona y desarrollando una actitud positiva. Recuerde que ser positivo no es suficiente, hay que tomar acción. ¿Y cómo toma acción? Con repetición, con emoción. La próxima vez que intente hacer algo nuevo, pruebe y ponga la emoción, ponga la actitud positiva, pero la emoción, el sentimiento de tranquilidad, de que usted lo va a lograr, de que usted va a ser capaz de manejar esa situación. Por ahí alguien ponía en Facebook, por ejemplo, que dice, yo siempre tengo en mi pensamiento la idea de que algo me va a salir mal y cabal, adivino que me va a salir mal y me sale mal. Entonces mi idea es al revés. ¿Por qué no pone en su mente, en su pensamiento, que le va a salir bien, que se va a encontrar con gente positiva? Pone la emoción, pone su imaginación, de que le va a salir bien, que se va a encontrar con gente positiva, que va a triunfar, que va a lograr lo que quiere. Va a notar un cambio diferente. Dicen por ahí que si usted va a través de la vida esperando a encontrar cosas malas, las va a encontrar. Si usted va por la vida esperando encontrar cosas buenas, las va a encontrar. Y cuando hablamos de la mente, lo importante es cómo se protege usted de alguien que quiere controlar su vida. Simple, empiece a pensar por sí mismo. ¿Cómo piensa por sí mismo? Analice. Cuando una persona le habla en términos de autoridad, analice la investigación, investigue la información.
Si, por ejemplo, una persona está hablando en términos religiosos y le está dando una información, no vaya y analice con la compañía misma que le está dando la información. Si la Coca-Cola me está tratando de vender un producto y yo voy a ir y le voy a preguntar a Coca-Cola, ¿es cierto que su producto es bueno? Obviamente me va a decir que sí, ¿no? Lo mismo sucede con una religión política. Si usted quiere averiguar, va a otra parte. Por supuesto, por poner, siguiendo el ejemplo de la Coca-Cola, si usted va donde la Pepsi y le dice al de la Pepsi, es cierto que la Coca-Cola es buena, la Pepsi le va a decir, no, no, nosotros somos los buenos, ellos no sirven. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Investigar. Usted no va a ir donde la Coca, usted no va a ir donde la Pepsi. Usted va a ir y a investigar cuál producto es bueno. Son diferentes, son iguales, cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas en contra. Lo mismo en cualquier otro punto. Uso nada más la Coca y la Pepsi como un ejemplo interesante. Porque usted, si observa, incluso el mercadeo que usa la Coca es muy diferente al mercadeo que usa la Pepsi. La orientación que cada uno tiene, que busca a vender un producto es muy diferente. Espero esto le haya dado unas ideas, perdón por lo largo, pero espero despertarle su mente, provocarlo, provocarla a que piense por usted mismo y que analice la información, que cuando alguien le vende una idea o un servicio, usted analiza la información, que realmente se dé cuenta que usted puede ser influenciado a través de la emoción, a través de la repetición, a través de la autoridad y a través de su imaginación. Espero les sirva. Este es Olivier Hidalgo de NLP Hypnosis Center en London, Ontario, Canadá. Recuerde suscribirse a nuestro canal, mandarnos sus ideas, sus sugerencias, sus consejos, sus preguntas, cosas que le gustaron, cosas que no le gustaron. Y repito, recuerde suscribirse a nuestro canal para mantenerlo al día en lo que hacemos. Que tenga un día feliz, muy lleno de mucha paz y muchas bendiciones. Este es Olivier Hidalgo de NLP Hypnosis Center en London.